¿Cuándo poner el o la en español? Si no sabes si es el agua o la agua, te voy a dar un truco. Empecemos por lo básico. Las palabras femeninas normalmente acaban con A. A estas se les añade el artículo la. La vaca, la escuela, la granja. Los masculinos suelen acabar en O, como el gato, el plato, el bolso. Pero hay casos en los que la palabra es femenina, como agua, alma o águila, pero que en singular ponemos el, mientras que en plural es las. Eso es porque la primera sílaba de la palabra es tónica, es decir, la enfatizamos. Águila acaba en A, por lo que es una palabra femenina. Las águilas vuelan, pero en singular utilizamos el águila. ¿Pero por qué? Eso es porque es difícil pronunciar dos sonidos tónicos seguidos. La águila suena como la súper largo. Por eso lo transformamos en él. Lo hace mucho más fácil para nosotros. También ocurre si empieza por HA y es tónica, como es el caso de helada. Helada, las hadas. Veamos otro ejemplo. Agua. La sílaba que remarcamos es la primera, agua, por lo que en singular es el agua. Pero, ¿qué pasa si empieza por A y acaba en A, pero la tónica no es la primera sílaba? En ese caso, no nos cuesta pronunciarlo, por lo que se quedaría el artículo la, tanto en singular como en plural. La almohada, las almohadas. La aspiradora, las aspiradoras. Espero que te haya sido útil. ¡Adiós!